a los antecedentes, qué es lo que hemos vivido en México sobre sociedad civil. Y entonces, tanto en el movimiento del 68 como el 71, no solamente estaban los estudiantes, y por eso quiero tocar el tema, sino también se sumaron un número importantísimo de organizaciones. Quisiera hablar de la época, en los años 70, de la Guerra Sucia. En 1988, con la construcción del Frente Democrático Nacional, la creación del Instituto Federal Electoral, ya como un órgano autónomo para poder tener elecciones libres. En aquella época fue un gran avance, esto costó sangre, un punto de inflexión donde se da la primera alternancia en el país, es decir, el PRI pierde la mayoría en el Congreso en 1997 y posteriormente se da la primera alternancia ya en el Poder Ejecutivo con Vicente Fox. Estos son los antecedentes que vienen involucrando el rol de la sociedad civil a través de la participación ciudadana y los logros que han obtenido a través de la historia. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya hay más de 158,000 homicidios dolosos. En el primer año de Andrés Manuel López Obrador, la economía se desploma, tenemos una contracción de menos 0.1%. En el 2020 hay una caída, un desplome grandísimo en la economía, una contracción de menos 8.5 puntos porcentuales según el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. Las estimaciones para el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de conformidad con el Banco Mundial y de conformidad con Citibanamex, calculan que van a fluctuar entre un 0.3% de crecimiento económico a un 0.5% de crecimiento económico. Es decir, resultados totalmente nulos con aquella promesa de un crecimiento económico de 4%. Solamente en los primeros 2 años de la administración de Andrés Manuel López Obrador creció la pobreza moderada y la pobreza extrema. En la pobreza moderada creció 3.8 millones más de pobres, lo que equivale al 44% del total de la población. Del lugar 86 subimos al lugar 89. Es decir, estamos perdiendo democracia. Los militares están fungiendo ya como gerentes en la administración pública, como el tema de la salud, el desabasto de medicamentos y cómo también el campo ha sido prácticamente olvidado. Estamos viendo una elección, una contienda rumbo al 2024 bajo una polarización. Y cuando estamos hablando de una polarización, estamos hablando de que nos referimos a que en este momento se están construyendo 2 bloques y hay un involucramiento, una participación de la sociedad civil muy importante dentro del bloque opositor. Más de 100 organizaciones se han sumado a exigir a los partidos políticos, a la partidocracia, una apertura a la sociedad civil, a la ciudadanía, para que exista un método de selección de candidatos transparente, un método de selección de candidatos representativo, que transite por una elección primaria, es decir, con una consulta ciudadana directamente en las urnas, a gran diferencia de lo que se está presentando en Morena y sus aliados, donde ellos han definido ir por una encuesta. Y dentro de estos 2 bloques se encuentra un partido de nueva creación que ha ido creciendo permanentemente y que ha ganado en los últimos años 2 estados de la República, cito Nuevo León y Jalisco, y me refiero al partido Movimiento Ciudadano. Pero el perfil más competitivo rumbo a la elección del 2024, me refiero a Luis Donaldo Colosio Riojas. La juventud que posee Luis Donaldo puede crear una identidad con los jóvenes
que no lo tienen los demás actores políticos, los demás aspirantes, tanto en el lado de la oposición como en el lado del oficialismo. Además, Luis Donaldo tiene un atributo muy peculiar, y que para mí es la joya de la corona en una contienda, en una campaña electoral, en una figura pública, en un actor político. Y es que Luis Donaldo tiene la capacidad de transmitir, de generar, de producir emoción, algo que no lo veo en los aspirantes del lado del oficialismo. No veo que me transmita emoción nadie del oficialismo, como tampoco hasta este momento he observado a alguien que transmite esa emoción como Luis Donaldo Colosio. Y la política y las campañas electorales se ganan con emoción. Siempre lo he dicho en diversas conferencias, que lo más importante en una campaña es lograr el contagio emocional, la renovación generacional contra la vieja guardia política. Y cuando me refiero a la renovación generacional, no me estoy refiriendo solamente a una nueva generación política, sino no me estoy refiriendo al criterio de edad o de juventud, me estoy refiriendo a una nueva clase política donde está involucrada la sociedad civil directamente, ya con una mayor participación en los cargos públicos o como funcionarios públicos. En el siglo XXI, gracias a instituciones sólidas como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y todos los organismos públicos locales o los institutos electorales locales y los mismos tribunales electorales locales, han permitido que exista alternancia en este país. Pero hemos visto una alternancia hasta este momento de partidos políticos, de clase política. Y cuando hablo de primera transición ciudadana, estamos hablando que el 2024 es la gran oportunidad para que los ciudadanos lleguen al poder por primera vez muy por encima de la clase política. Es decir, conduciendo, como ya se está dando este fenómeno político en el método de selección, de este involucramiento que se dio con el PRI, PAN, PRD, de más de 100 organizaciones, y nada va a ser perfecto, habrá fortalezas y debilidades en los métodos de selección en base a y en las mismas estrategias o políticas que se implementen en la construcción del proceso o involucramiento de la sociedad civil, de la participación ciudadana. Pero lo que sí quiero decirles es que hay un avance, y el avance nos visualiza como un gran salto por primera vez de una gran participación ciudadana. Creo que hay 5 pasos estratégicos muy importantes que como sociedad civil, como ciudadanos, tendremos que llevar a cabo para involucrarnos más en la sociedad civil, involucrarnos más, perdón, en el proceso electoral rumbo al 2024 y dar paso a la primera transición ciudadana. Y el primer paso estratégico que vengo proponiendo es precisamente una alianza de la sociedad civil con los partidos políticos y viceversa, y que también entre los dos elaboren una narrativa, un planteamiento, una oferta política o un plan de gobierno para que exista lograr una mayor representatividad ciudadana rumbo al 2024. Otro de los puntos importantes estratégicos, sin duda alguna, es lograr que haya una candidatura única en la oposición a través de una elección primaria, que esto ya se está dando en el frente integrado por el PRI-PAN-PRD. Creo que la estrategia rumbo al 2024 para involucrar más a la sociedad debe ser e involucrarlos para que participen en la elección, debe ser precisamente enfocada a la clase media. Pasar al activismo político en tierra,
es decir, a las demarcaciones territoriales. Es crear redes ciudadanas, casa por casa, calle por calle, colonia por colonia, y transitar a nivel de seccional y distritos en este país para realmente poder concientizar a los ciudadanos rumbo al 2024, a ciudadanizar la política, ciudadanizar los partidos políticos para que no sea la partidocracia o unos cuantos quienes toman las decisiones en este país. Queremos los mexicanos una dictadura o una democracia. Quiero concluir esta conferencia para invitarlos a que construyamos desde ya la primera transición ciudadana.